de su condición humana. Solo a veces la historia de un pueblo es también la historia de una pasión divina. Entonces los valores se transvaloran. El hombre, desde el nivel exacto de la tierra, se atreve a mirar a Dios a los ojos y con la misma mano escribe en su pasado y su futuro. Larga historia la de Ellín, que silvana desde noches muy antiguas. Restos paleolíticos se han encontrado en el pedernaloso Canalizo del Rayo y Fuente de Ellín. Las pinturas mesolíticas de Minateda suponen una interesante manifestación del arte rupestre levantino. De notable trascendencia arqueológica es el poblado ibero-romano de El Tolmo, del que se conservan accesos, aljibes, muros, fustes. Según las tablas de Ptolomeo, Ellín recibe en tiempos de la dominación romana el nombre de Ilunum. Durante la crisis del siglo III surge la villa romana de Ellín, en la cual se han hallado valiosos sarcófagos. En el año 610, en tiempo de los visigodos, nace la ciudad episcopal de Ello. Un siglo después, cuando en el 713 el Islam se apodera de Ellín, su nombre pasa a ser Iyú, que de esta forma es descrito por el poeta Abu Hassam Hasid. Mansión de la hermosura, punto de reunión de todo cervatillo o mancebo enamorado y de todo pretendiente, y lugar donde los ojos tiranos suspenden y entusiasman el corazón. Tras ser conquistada por los cristianos en 1243, la ciudad queda en zona castellana tras el acuerdo de 1266 entre Alfonso X y Jaime I. En 1411, San Vicente Ferrer dirige en Ellín predicaciones contra adivinos y brujos. Desde entonces se organizan procesiones penitenciales formadas por quienes buscan la mortificación de sus pecados mediante el uso de la disciplina. Tras la fundación del convento en 1524, los seguidores de Francisco de Asís enriquecen las procesiones y enriquecen a Ellín con su actividad cultural y artística. Durante este mismo siglo, Ellín depende como vicariato del corregimiento de Chinchilla, del que se independiza en el siglo XVII. Durante el siglo XVIII, el corregimiento de Ellín está considerado como uno de los más fuertes del Reino de Murcia.
Industrias como la de los caramelos, fundada por Juan Losada en 1850, y explotaciones agrícolas como la del esparto desde la segunda década de nuestro siglo, preparan el camino para la prosperidad económica del actual Hellín. Pero lo que más personaliza la historia de un pueblo, más allá de sus cifras y sus nombres, son sus hombres, como Ramírez Carrión, genial pedagogo nacido en 1573, Cristóbal Lozano, notorio humanista y escritor del siglo XVII, Melchor de Macanaz, ministro de Felipe V, ideólogo y jurista, perseguido por los poderes de su tiempo, o como Justo Millán, arquitecto de renombre nacional a quien se debe la Plaza de Toros de París. O como todos aquellos que de forma anónima y silenciosa han contribuido a tejer la compleja urdimbre de la historia de Hellín, ciudad entre mesetaria y levantina, ciudad moderna, ciudad antigua, ciudad que discurre entre los problemas cotidianos, pero se engrandece viviendo y reviviendo cada año, con más devoción, su Semana Santa. Junto con los nazarenos, dos son los protagonistas inequívocos de la Semana Santa hellinera: los tambores y la imaginería religiosa que desfila en las procesiones. Tambor en cuyo toque catárquico se purifican las pasiones humanas, imágenes en donde los hombres vuelcan su pasión divina. Parece demostrado que los tambores ya se tocaban en el siglo XV, tras la visita de San Vicente Ferrer, y encabezaban la procesión para informar del paso de los penitentes, hasta que tras los sucesos de 1876 se consuma la desvinculación entre procesiones y tambores, que desde entonces se mantienen organizativamente independientes.
Pero más allá del fenómeno histórico, la tamborada trasciende a lo espiritual y literario. Viajeros del siglo pasado, como Felipe Picatoste, quedaron profundamente conmovidos con el mar de tambores de la Semana Santa ellinera. Jamás habíamos sospechado que se reunieran tantos tambores, ni que se buscara en ellos tan profundamente la representación del luto, de las tristezas, del horror y de los más augustos misterios religiosos. El rumor se oye en Tobarra a 7 kilómetros y en el Rincón a 15 kilómetros. Formaban a veces grupos aislados como truenos desprendidos que ruedan por tierra y constituyendo otras enormes bandas, ejércitos ruidosos que pasan como atronadora nube. Y el tambor, presencia obsesiva en la mentalidad colectiva de los poetas ellineros, como en el caso de Tomás Preciado, que en 1975 compuso este soneto. Anillo de mi más preciado ruido, del desposorio con mi pueblo amado, donde mi corazón ha redoblado todo su gozo y todo su gemido. Tírico donde levanta su mugido el toro de mi pena derrumbado, cuando Cristo en la cruz yace clavado, naciendo un santo e imposible olvido. Pandereta de luz, ruedo pequeño donde lidia el instinto de mi sueño, la sed profunda de mi sangre pura. Anillo, circo, ruedo, pandereta, para mi fantasía de poeta, donde redobla toda mi ventura. El silencio llegó por el camino en dulce atardecer de primavera. Cantaba el ruiseñor en la ribera al arrullo del agua del molino. También tu inspiración, soplo divino de aquel atardecer, fue tan certera que al solo modelar una ellinera, tu virgen Zamorano, al mundo vino. Con estos versos celebra el escritor Juan Andújar la obra del escultor José Zamorano, sin duda uno de los ellineros que más ha contribuido a engrandecer la Semana Santa de Ellín, con imágenes y pasos como la Negación de San Pedro, el Ecce Homo, San Juan, la Virgen de la Amargura.
Transvaloración de todos los valores, milagro último, paradoja absoluta, prodigio sobrehumano. El hombre crea al Dios, se transforma en su poeta. El verbo del escultor se hace carne y cobra vida en la madera. En ningún momento, hombre y Dios se han podido encontrar más consustanciados, más partícipes el uno, en su infinita insignificancia del otro, en su infinita omnipotencia. Y como José Zamorano, otros muchos escultores han ennoblecido las procesiones con sus obras. José Díez López, autor en 1939 de un San Juan de gran realismo. Ramiro Gutiérrez de la Vega, cuyo Santísimo Cristo de los Excautivos conmueve por su dolorosa expresión. Víctor de los Ríos, a quien se deben los pasos de la Burrica y la Virgen de las Angustias, con reminiscencias castellanas perceptibles en la profunda humanidad de sus personajes. Ullaut Valera, que ennoblece las procesiones sellineras con pasos como la oración del huerto, el resucitado, el prendimiento, la dolorosa, la Magdalena, cada uno de ellos obras maestras incuestionables. Fernández Andes, de la Escuela Sevillana, los rostros de la Verónica o Nuestra Señora del Dolor inspiran gran dulzura y ternura, en tanto que el Cristo de los Azotes destaca por su perfecta anatomía. O Mariano Benlliure, creador del Cristo Yacente, que cada Semana Santa estremece a los asistentes a la procesión del Santo Entierro. Encoge los corazones, acelera las pulsaciones, suspende el ánimo y arrebata y enciende la fe de los sellineros en la noche oscura de Viernes Santo.
Otras esculturas anónimas, como la Soledad, la imagen más antigua de cuantas aparecen en procesión, y el Cristo de Medinaceli, completan este inapreciable patrimonio artístico, religioso y cultural de Hellín, lamentablemente mermado por la destrucción durante la Guerra Civil de obras de Baglietto, Farinós y sobre todo Salzillo. Salzillo universalizó con su genio la Semana Santa de Hellín, que en el siglo XVIII pertenecía al reino de Murcia y organizaba sus procesiones al estilo de las murcianas. De este escultor se conserva la Dolorosa del convento franciscano, así como algún fragmento suelto procedente de obras destruidas. Y por fin comienzan los actos semanasanteros. Tras la celebración del imponente Vía Crucis del Viernes de Dolores, en el Domingo de Ramos desfila el paso de la burrica, así como una representación de las cofradías y hermandades. El gozo popular del momento, el júbilo emocionado de la procesión, ha sido perfectamente captado por el poeta local, Antonio Andújar. Está dormido y soñando un sueño azul de ilusiones. Entrad todas las mansiones de Cristo están esperando. Y llega ya, están cantando los corazones sus salmos. Y pronto, amigos, vamos, que se ha roto ya la calma. Tiembla en mi mano una palma. Es el Domingo de Ramos. Cofradías y hermandades son los auténticos artífices de la organización de las procesiones. La cofradía más antigua de la que se tiene noticia es la del Rosario, cuya creación viene asociada a la devoción de los reconquistadores cristianos. Posteriormente, con la visita de San Vicente Ferrer, se debieron fundar las cofradías de la Sangre y de la Luz. A partir de entonces comienzan las procesiones de disciplinantes.
Desde el siglo XVI, con la llegada de los franciscanos, se organizan los primeros viacrucis y las procesiones se tornan mucho más participativas, adquiriendo durante el siglo XVII su máximo esplendor. Los desfiles procesionales comienzan a asemejarse a los actuales en el siglo XIX, con el progresivo declive de las procesiones penitenciales y la supresión del tradicional sistema de pujas. En nuestros días, las 23 cofradías y hermandades compiten por mejorar año tras año la representación de los hechos de la Pasión de Cristo en las procesiones del Cristo de la Preciosísima Sangre, de la Oración del Huerto, del Silencio, del Calvario, del Santo Entierro y del Encuentro. El contrapunto, la tamborada, el abismo de la Semana Santa. Devoción, purificación, agotamiento, genio, exaltación, locura, fe, pasión, trueno, tormenta, arrojo, insolencia, piedad, amor, orgullo, generosidad, mansedumbre, arrebato, tierra, mar, fuego y viento.
todo contenido en un redoble laberíntico, circular, cabalístico, omnipresente, redoble de conciencia en el que se expresa la muerte de Cristo como una sin razón, como un sin vivir que arranca de lo más terrible, oscuro y antiguo del ser. La celebración de la Semana Santa en Hellín adquiere su máxima intensidad en ciertas procesiones particularmente populares, destacando entre estas la subida al Calvario. Hilario Tomás Arteaga describe así el bullicioso ambiente del Calvario en la mañana de Viernes Santo. La sombra y la luz se hablan al oído. La oleada de fe de esta Semana Santa camina hacia el Calvario con aliento y sueño, por entre el milagro que la aurora canta sobre el pueblo y campo de feliz risueño. Del claro Calvario hierve la explanada que contiene apenas a Hellín despoblado, y mientras esperan que la procesión surja en el camino que suave serpea, y entre pinos y peñas haga su ascensión, se canta, reza, gesticula y vocea. Empieza el torneo entre nazarenos en traje de gala y túnica parda, que parecen locos estando serenos, y todo el tesoro de vida que guarda surge desbordante entre el griterío de roncos tambores, agudas cornetas, y un imposible de bosque hecho río en las altas cruces de finas crucetas.
En contraste con la abigarrada algarabía del Calvario, la procesión del Santo Entierro es paradigma de recogimiento, emoción contenida, fervor íntimo y dolor solemnemente sentido. Porque desde la hora en que nací hasta la muerte en la cruz, no me faltaron dolores que sufrir. Tuve mucha falta de las cosas temporales. Oí muchas veces grandes quejas de mí. Sufrí benignamente sin razones y afrentas. Por beneficios recibí ingratitudes. Por milagros blasfemias. Y por la doctrina reprensiones. Aunque la vida presente se siente ser pesada, ya ésta se ha hecho por tu gracia más tolerable y esclarecida, y aún de mucho más consuelo de lo que fue en tiempo pasado. Laberinto de la oscuridad. En el final se encuentra el principio. En el rito de la autoinmolación, el renacimiento de la carne. En el mito cíclico de la destrucción, la recreación de la pureza original. La paz se cifra en el dolor. Sin tinieblas no hay lugar para la luz.
Paradoja de la eternidad. Dios inmortal muere por el hombre mortal, burla la muerte por la resurrección de Dios. Nuevamente los universos se invierten. La celebración de la muerte de Cristo hombre concluye con la consagración de la vida en el encuentro de Cristo, Dios resucitado, con la Santísima Virgen. Tras conquistar la cima de la alegría, los recuerdos nos atropellan en un juego abismal de espejos, como en un sueño vertiginoso donde todo se abrevia en un solo concepto. Y la Semana Santa se sintetiza, se concentra, se purifica en un átomo de pasión, a la vez divina y humana, que simboliza extensamente la historia de un pueblo, Eñim.